Bueno chicos, ahora sí vámonos con lo bueno. Vamos a empezar a ver la parte interesante de este curso. Recuerden que la parte un poquito más complicadita es la parte de geometría analítica. Vamos a comenzar con ejercicios ahora de geometría analítica, ¿sale? Ya vi lo más difícil de trigonometría, que eran... si te perdiste los videos de logaritmos, fueron los que subí en las primeras clases que fueron gratuitas. Y las de identidades trigonométricas es lo más difícil de trigonometría. Si hace falta que cheque algún tema o quieran que dé algún repaso de algún tema de trigonometría en especial, me lo pueden pedir y sin problema lo explicamos, bueno, vamos a empezar con geometría analítica. Lo primero, y pum, te voy a salir con una novedad grandototota. Toda la geometría analítica que nosotros habíamos estado trabajando, la habíamos trabajado únicamente con un tipo de coordenadas, las coordenadas rectangulares. Ya sabes que, por ejemplo, para graficar tienes que graficar los puntos 5,3, 8,4, 9,12, etcétera, etcétera, menos 2,10, menos 1,-1. Esas se llaman coordenadas rectangulares. Las coordenadas rectangulares se clasifican o se caracterizan especialmente por estar dadas a través de una medida en X y de una medida en Y. Por ejemplo, si yo quisiera encontrar la coordenada de A, lo único que voy a hacer es poner entre paréntesis la medida en X y la medida en Y. Las coordenadas rectangulares están dadas por una X y por una Y, pero viene otro sistema nuevo que no te había explicado hasta el momento, que son las coordenadas polares. Esto te lo voy a explicar desde un principio para que después no pierda el tiempo cuando ya estemos en línea recta, en circunferencia, en elipse, para que te lo pueda explicar sin problema en los dos sistemas. Vamos a ver los dos sistemas desde el principio, ¿sale? Y ya más adelante no tenga problema cuando te diga en polar sería tal cosa y en rectangular sería tal cosa. Las coordenadas polares, chicos, se les llaman a aquellas que están dadas no a través de dos medidas en X y en Y, sino a través de un radio y de un ángulo. Es decir, las coordenadas polares no se caracterizan por dos letras, por dos valores numéricos, sino que uno de ellos va a ser un radio y otro de ellos va a ser un ángulo, ¿sale? Entonces, si yo quisiera localizar al punto A en coordenadas polares, lo que se hace primero es lo siguiente. Se anota primero la medida del radio que hay desde el origen hasta el punto. Supongamos que de aquí a aquí midiera 10 centímetros. Entonces el radio sería 10. Lo primero que se pone es la medida desde el origen hasta el punto. Y lo siguiente es colocar el ángulo al cual se encuentra, porque tú sabrás que si yo pongo que desde el origen hasta el punto son 10, bien pudieran ser 10 aquí, 10 acá, 10 por acá abajo, 10 de este lado. Entonces lo que se hace a continuación es poner el ángulo. Se pone primero, ahí le puse 10, se pone primero el radio y después se pone el ángulo. Mientras que las coordenadas rectangulares están dadas por XY, las coordenadas polares están dadas por RT, ¿sale? O sea, radio y ángulo al cual se encuentra mi punto. Tú en este momento ya sabes coordenadas rectangulares. Yo creo que no tendríamos necesidad de explicar cómo graficar en rectangular. Vamos a explicar cómo graficar en forma polar, ¿sale? Primero se ubica radio y ángulo, ¿sale? Atentos. Vámonos a los ejemplos. Bueno, pues chicos, tengo por aquí un intento de plano polar. No me traje absolutamente nada de herramientas para dibujar de la academia, ni reglas, ni escuadras, ni nada. Pero pues voy a tratar de darme a entender para que tú puedas ver cómo graficar las coordenadas polares. Te decía, una coordenada rectangular se caracteriza porque te mueves en X, te mueves en Y, ¿no? Primero en X, luego en Y, primero en X, luego en Y. Ok, las coordenadas polares no, siempre trabajan a partir de un radio y un ángulo. Radio, ángulo, radio, ángulo. Para esto debes de tener en cuenta lo siguiente. Cuando tú te mueves en sentido contrario a las manecillas del reloj, sentido contrario al reloj, entonces ese ángulo es positivo. Pero si tú te mueves como el reloj, en sentido de las manecillas del reloj, ese ángulo que tú estás midiendo será negativo. Es decir, comenzamos con eso, mira, hacia acá si me muevo son 30, pero si yo me muevo hacia abajo serían menos 30 grados, obviamente.
Si yo me muevo hacia arriba son 45 grados, si me muevo hacia abajo serían menos 45 grados. Supongamos que por acá tengo, no sé, 150 grados de este lado. Si me muevo del otro lado serían menos 150 grados. Entonces, ojo, recuerda, sentido contrario a las manecillas del reloj es positivo, sentido de las manecillas del reloj es negativo. Recuerda, el reloj es malo, negativo, ¿de acuerdo? Ahora, ojo, ¿cómo se grafican las coordenadas polares? Primero, no es lo mismo un plano rectangular que un plano polar. Generalmente, si tú dibujas un plano polar, debes de tener marcados por lo menos los ángulos notables. En este caso yo dibujo un planito polar y aproximadamente, no te voy a decir que esto está exacto porque para empezar no está ni simétrico, pero aproximadamente marqué los ángulos notables, 30, 45, 60, 90, 120 y así sucesivamente hasta dar la vuelta entera. Ahora, ¿cómo vamos a empezar a graficar? Bueno, lo primero que tienes que hacer, si te fijas en las coordenadas rectangulares, primero te mueves en X y después te mueves en Y. En las polares no, lo que vamos a hacer es primero ubicar el ángulo, es decir, el ángulo que nosotros queremos graficar, ¿sale? Entonces, yo primero tengo que ubicar el ángulo. Coordenada A. Primero ubico 30 grados, ok, entonces me ubico donde están los 30 grados, importante, hay que revisar si son positivos o si son negativos. Ahora, entonces ya ubiqué mis 30 grados, entonces aquí están 30 grados y lo que voy a hacer es trazar ahí una línea que vaya hasta el origen. Todavía no hemos terminado de graficar, esta no es la coordenada, eso nada más es un puntito indicando que ahí son 30 grados. Entonces esta línea es la que a mí me interesa, ¿sale? Y recuerda, la trazas desde donde está tu punto, ¿hasta dónde? Hasta el origen. Y ahora, ojo, lo que vas a hacer es medir. Si tú estás graficando con una regla, vas a medir un centímetro por centímetro. En caso de los exámenes de la uni, a veces ya vienen marcadas las rayitas, entonces no va a haber ningún problema. Lo que yo voy a hacer, mira, es considerar que el ancho de mi borrador es una unidad, ¿sale? El ancho de mi borrador, esto va a ser una unidad. O sea, como si fuera un centímetro para mí. Ok. Entonces, ojo, yo quiero graficar en total 4 unidades a 30 grados. Ya ubiqué los 30 grados, o sea que esta es la línea que me interesa. Ahora tengo que ubicar 4 unidades y ahí va a estar mi punto A. Entonces, considerando el ancho de mi borrador, aquí sería una unidad, ¿sale? De ahí tomo otra, aquí serían 2 unidades, de ahí cuento otra, aquí serían 3 unidades, y cuento otra, serían 4 unidades. Si tú vas a hacer esto desde casita, quiero que por favor utilices una regla si la tienes a la mano, si no igual, utiliza algo para considerar tus unidades. Ahora, ojo, las 4 unidades llegaron hasta aquí. Voy a borrar el exceso de esta línea. Y ojo, dibuja con lápiz, por favor no lo vayas a hacer con lapicero porque se te va a hacer complicado. Entonces aquí, hasta ahí llegaron mis 4 unidades y entonces digo, este es el punto A. Está a 30 grados, 4 unidades. ¿Se entiende? Primero ubicas el ángulo y luego ubicas las unidades. A continuación voy a graficar 5 unidades a 240 grados. Comienzo a moverme en mi plano polar y ubico dónde está 240 grados. Me doy cuenta de que está acá abajo. Recuerda, estamos midiendo en sentido contrario al reloj porque es un ángulo positivo. Ahora, ojo, voy a trazar una línea que vaya desde aquí hasta mis 240 grados y sobre esta línea voy a graficar. ¿Cuántas unidades? 5 unidades. Comienzo a contar. El ancho de mi borrador es una unidad, desde aquí cuento 2 unidades, ahora voy con 3 unidades, vamos aquí avanzando 4 y terminamos con 5. Hasta aquí llegué, borro el exceso, recuerda, y este sería mi punto B, ¿sale? Generalmente no se deja nada, yo aquí te los voy a dejar marcados, pero realmente estas líneas que quedaron aquí no irían, ¿eh? Estas líneas se vuelven a borrar y se deja el puro puntito, ¿sale? Se deja el puro puntito nada más. Ahora, ojo, vamos en el que sigue. Quiero graficar 3 unidades, pero aguas a menos 45 grados, ¿eh? 3 unidades a menos 45 grados. Si alguien se acelera y dice, aquí están los 45, vámonos, pero aguas. El ángulo es negativo. Eso quiere decir que se debe de medir en sentido contrario a las manecillas del reloj.
Ok, entonces, si aquí son 0, para acá serían menos 30. Esto sería menos 60. O sea que este del medio es menos 45. El menos 45 grados sería a esta altura. ¿Sí se entiende, chicos? 45 grados positivos, 45 grados negativos. ¿Cuántas unidades vamos a medir? 3. Recuerda, cuento desde el ancho de mi borrador y aquí sería 1, a continuación aquí serían 2 y ahora aquí tengo 3. ¿Sale, chicos? Y entonces me quedaría hasta este punto. Ojo, voy a borrar el exceso y este sería mi punto C. ¿Vamos bien? Avanzamos, ¿sale? Ese sería mi punto C. Ahora vamos con el punto D. Menos 2 y a menos 120. Esto está muy interesante. ¿Por qué? Por lo siguiente. Menos 120 significa que yo me voy a mover en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Sale? Ok. Ahora observa y pon mucha atención. Observa, ¿eh? Aquí serían menos 30, menos 60, menos 90. Aquí serían menos 120. Observa nuevamente, menos 30, menos 60, menos 90, menos 120. Una forma fácil de ubicarte es con el 120 va a estar en la parte de abajo, negativo, menos 120. Fíjate el 60, acá sería menos 60. 45 menos 45, este que quedaba aquí en medio, lo borré. Ojo, Entonces menos 120 estaría por acá. O sea que prácticamente yo diría, pues es sobre esta misma línea. Menos 2 aquí, no es cierto. Ojo, el menos 120 sería el mismo que el 240, Antes de avanzar te voy a aclarar eso. Las coordenadas polares pueden estar escritas de diferente manera y pueden representar el mismo punto. Por ejemplo, esta coordenada que yo le puse aquí C, la grafiqué como 3, menos 45, ¿sale? ¿Por qué? Porque medimos 45 grados negativos. Pero también yo la pude haber escrito como 3, 315 grados. Eso significa que no importa si pongo el ángulo positivo o si pongo el ángulo negativo, de todas maneras la coordenada va a caer en el mismo lugar. Te digo, vuelvo a repetir, este pudo ser 3, menos 45 tal y como está, o también pudo haber sido escrito como 3, 315. Ok, entonces estaba ubicando el menos 120. Entonces menos 120 cae sobre esta misma línea, pero aguas, porque el radio vale menos 2. En este caso, si yo mido aquí 1, 2, está ya midiendo un radio positivo, porque lo estoy midiendo en el mismo sentido que mi ángulo. Entonces lo que vamos a hacer acá, cuando tu radio sea negativo, específicamente cuando este sea negativo, no vas a trazar la línea en el ángulo que tú encontraste, sino que lo vas a trazar en sentido contrario. Es decir, el menos 120 está acá, pero en vez de que trace la línea hacia abajo, hacia el menos 120, lo voy a trazar en sentido contrario. ¿Por qué? Porque mi radio está siendo negativo. Y ahora, en lugar de medir 2 unidades hacia abajo, voy a medir 2 unidades, pero hacia arriba. Y entonces, borrando el exceso, chicos, aquí me quedaría mi punto D, ¿sale? Por si te confundió este último que acabo de hacer, voy a graficar uno más. Me voy a inventar uno más. Le voy a poner coordenada E, ¿sale? A la coordenada E, ¿qué te parece? Le vamos a poner menos 30, fíjate. Le vamos a poner menos 30 de ángulo. Y le vamos a poner, es más, el ángulo lo voy a poner positivo. Ya puse 2 negativos. El ángulo lo vamos a poner positivo, 330. Y vamos a poner la coordenada como 3, ¿sale? No, menos 3, ahí está. Menos 3,330, es lo que yo voy a graficar. Ahora, inicialmente, ¿qué te dije que vamos a buscar? El 330, sería aquí, o sea, sobre esta línea. Es más, la voy a poner punteadita, ¿sale? Ahí está. Originalmente sería sobre esta línea, si el radio fuera positivo. Pero como mi radio es negativo, no lo voy a trazar sobre esta línea, sino sobre su prolongación, que en este caso iría a dar al 150, porque estos quedan al mismo nivel, ¿sale? Entonces sobre la prolongación hacia allá voy a medir.
Entonces no mido en el 330, mido en el otro lado. ¿Cuánto? Menos 3. Entonces agarro y cuento y sería por aquí menos 1, menos 2 y menos 3. Borro el exceso y entonces esta sería la coordenada E. ¿Sí se entiende? En este caso, si yo estuviera trazando algún polígono o algo por el estilo, pues todavía tendría que unir los puntos, ¿no? En este caso, pues podría formar por ahí algo así como un pentágono irregular, ¿sale? Estoy graficando todas las coordenadas, ¿sale? Entonces, coordenada A, B, C, D y E. Ojo chicos, recuerden, lo primero que se tiene que hacer es ubicar el ángulo y una vez que ubicaste el ángulo, mides tus unidades. Pero si el radio es negativo, se tienen que medir no sobre ese ángulo, sino en sentido contrario, pero sobre su misma prolongación, ¿sale? Ok. Ahora te voy a enseñar cómo hacer transformaciones entre coordenadas rectangulares y polares. Pero, momento, antes de empezar a hacer transformaciones, una nota importante. Aguas, ¿eh? Una coordenada polar se puede escribir de 4 formas distintas. Te lo acabo de comentar ahorita en el video anterior, que una coordenada polar pues puede medirse con un ángulo o con otro, pero se puede escribir hasta de 4 formas distintas. Tomemos como ejemplo esta coordenada. La coordenada le voy a poner coordenada A, 10,30 grados. Esta sería mi primera forma, 10,30, ¿sale? 10,30 grados. Eso sería considerando un radio positivo y un ángulo positivo. Pero, ¿qué crees? Esta misma coordenada la pudiéramos graficar con un radio negativo. Observa, si aquí fueran 0 grados, acá serían menos 90, acá serían menos 180, para acá menos 270, ¿sale? Y si continuamos, en general caería hasta aquí serían menos 360, ¿no? Ya dando la vuelta entera. Pero como son 30 grados antes, por así decirlo, entonces me quedaría por aquí en el menos 330, ¿se entiende? O sea, a los 360 negativos le quitaría 30 grados que son positivos. Entonces, ojo, esta misma coordenada A, se pudiera graficar como 10 de radio y menos 330 grados de ángulo. ¿Por qué? Porque 30 positivo es lo mismo que menos 330 negativo, ¿sale? Ahora, esta misma coordenada la puedo graficar, pero con radios negativos. Imagina que yo en vez de medir 10, estoy midiendo menos 10. Ojo, pero según lo que te comenté en el ejercicio anterior, medir menos 10 significa en sentido contrario. O sea que estos 10 estarían medidos en el ángulo, o contrarios al ángulo que le tocan. O sea, estaría realmente de este lado, la línea original. Si yo midiera estos menos 10 hacia atrás, por así decirlo, quiere decir que mi ángulo está hacia adelante. Ahora, si aquí ahora voy a volver a los positivos originalmente, a los positivos. 0, 90, 180 y le agregamos estos 30 que de por sí estábamos midiendo, serían por aquí 210. Entonces yo podría decir 210 grados, aquí está, pero 10 unidades negativas, o sea, medidas hacia atrás, ¿sale? 210, pero 10 hacia atrás, no hacia adelante, hacia atrás del ángulo. Y sería este mismo punto, ¿eh? No creas que sería por acá, sería este mismo punto. Oye, Fer, está muy enredado esto. ¿Cómo es que todos esos representan lo mismo? Es que realmente sí, mira, lo voy a hacer pero por separado. 10,30, mido 30 y luego mido 10. Ahí cayó. 10, menos 330. Me muevo primero menos 330, llegué acá. Y sobre eso mido 10 y quedo en el mismo punto. Ah, mido 210 pero 10 negativos. 210 grados positivos y 10 unidades negativas. Me muevo 210, pero en vez de medir las positivas, mido 10 negativas y caería en el mismo punto. ¿Cuál sería la cuarta forma de anotar esta expresión? Pues sería con ángulo negativo y radio negativo. Ahí te va. Imagina que yo medí
vamos a suponer, imagina que yo medí menos 10 grados, ¿sale? Menos 10 grados, quiere decir aquí. Pero ahora lo voy a considerar con un ángulo negativo. Recuerda que hasta acá eran 210 el ángulo positivo. Ahora, moviéndome en negativo, sería así. 0, menos 90, por acá serían menos 180, midiendo ángulos negativos. Pero como la línea estaba aquí, serían 30 grados antes. Menos 180 y me regreso 30, serían menos 150, ¿sale? Serían menos 150. Y esos menos 150 son negativos, pero como estoy midiendo radio también negativo, cae del otro lado. Entonces también podría ser menos 10, menos 150. Ahora, ojo, tú en este momento puedes estar muy enredado y decir, ¿sabes qué? Esto está muy difícil. ¿Yo cómo voy a hacerle para transformar? Bueno, resulta que si quieres hacerlo de una forma más fácil, lo único que vas a hacer es memorizar estas dos cositas. Si tú tienes radio y ángulo negativo, radio y ángulo positivo, si lo que quieres hacer es el radio positivo, ¿qué vas a hacer? Radio, si lo cambio a negativo, le sumo pi al ángulo. Recuerda que pi en radianes tiene un valor de 180 grados. Si quiero cambiar de radio positivo a negativo, simplemente agarro y a esto le sumo 180 grados. Hagamos el ejemplo con estos que ya calculé aquí. Tengo el radio que es de 10. Si yo lo quiero transformar a menos 10, significa que mi ángulo original le debo de sumar 180. 30 más 180, 210. Y efectivamente es el ángulo que nosotros tenemos. Pero ahora probemos con el otro que nosotros habíamos hecho. 10, menos 330. Si este 10 yo lo quiero cambiar a menos 10, entonces ¿qué hago? A ese menos 10 al menos 330 le voy a sumar 180. Menos 330 más 180 me quedarían menos 150. Es más, lo hacemos aquí. Menos 330 más 180 me quedarían 150. Pero negativos, chicos. Porque ganan los negativos. Ok. Ahora, ojo. Si tú estás en radio negativo y quieres volverlo positivo, en vez de sumarle, vas a restarle 180. Ahí vamos, entonces me quedaría, fíjate, ahí vamos. Estoy en radio negativo, ok, menos 10. Y yo quiero hacerlo positivo, ok, lo quiero convertir en 10. Menos 10, lo quiero convertir en 10, sería menos 10. Y al ángulo, que es 210, le voy a restar 180. 210 menos 180 me quedarían 30. Y así sucesivamente. Menos 150 y menos 180 me quedarían menos 330. Entonces con estas dos formulitas tú te puedes evitar el hacer todo esto, ¿sale? Te puedes evitar el hacer todo esto. Si quieres hagamos un ejemplo muy sencillo, ¿sale? Si quieres hagamos un ejemplo muy sencillo. Ok, ahí va. Voy a sacar las 4 formas para el siguiente ángulo. ¿Qué te parece que le vamos a poner ahí te va? Van a ser 20 unidades a 60 grados, ¿sale? 20 unidades a 60 grados. Ok, esos mismos los voy a escribir, pero con ángulo negativo. 20 unidades, pero en vez de 60 a 360, quítale esos 60. 360 menos los 60 serían 300. A menos 300 grados voy a encontrar el ángulo negativo. Forma fácil, entre este y este deben de completar los 360. 60 menos 300. Fíjate, 330 menos 330. Entre los dos deben de juntar 360. Mira aquí va. Este con este suman 360. Y si tú también agarras y sumas 210 con 150, deben de sumar 360. 200 y 100, 300. 50 y 10, 60. Ahora vamos a sacar las otras partes con radios negativos. Menos 20 y de este lado también menos 20. ¿Qué tendría que hacer para encontrar los radios negativos? Sumarle 180.
60 más 180, en este caso me quedarían 240, ¿sale? 240. Y en este caso, menos 300 más 180, escúchame, menos 300 más 180 me quedarían en este caso menos 120. Ahí está. Menos 300 más 180 me quedarían menos 120. Oye, ¿tendrá razón esta cosa? Sí, claro, mira, menos 120 sería por acá y luego me muevo menos 20 y de todas maneras quedaría arriba. Y serían las 4 formas de saber las coordenadas polares. Escucha, vuelvo a repetir como le hice, ¿eh? Para los positivos, 20 y 20. Si la original es 60, la negativa nada más tienes que completar 360. 60 menos 300. Y a este nada más le agrega 180 para la negativa. Y a este nada más le agrega 180 para la negativa. Y ya tienes las 4 formas de las coordenadas polares. Sal, chicos. Ahora sí, avanzamos con transformaciones. Muy bien, ahora según lo que tú has visto en física, cuando nosotros tenemos varios sistemas de medición, pues podemos hacer transformaciones entre uno y otro. En física ya te habrás dado cuenta de que tienes, por ejemplo, el sistema internacional, el sistema sexagesimal, el sistema técnico y el sistema inglés, y puedes hacer transformaciones entre unos y otros, ¿sí o no? Entonces, en matemáticas sucede lo mismo. Tenemos dos sistemas de coordenadas, el rectangular y el polar. Pero eso no significa que no podamos pasar de uno a otro en cualquier momento. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues supongamos que tenemos por aquí la coordenada de un punto P. Si nosotros lo estuviéramos graficando en coordenadas rectangulares, sería x, y. Por ejemplo, menos 10, no, 10,20. Pero ahora, si fuera el sistema polar, lo tendría que medir con radio y ángulo. Por ejemplo, 10,30 grados. Pero, ¿cómo le voy a hacer para transformar desde un sistema a otro sistema? Lo podemos hacer a través de la trigonometría. Escucha con mucha atención, ¿eh? Escucha con mucha atención. Nosotros podemos establecer por aquí 3 funciones trigonométricas, las 3 funciones trigonométricas principales. Vamos a establecerlas. Las 3 funciones trigonométricas principales son la función seno, de teta en este caso, la función coseno, de teta también en este caso, y la función tangente, de teta. Ahora escúchame con atención. Tú sabes que seno se define como cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Esas son mis 3 funciones principales. Me ubico en mi ángulo. ¿Quién sería mi cateto opuesto? Y en este caso. Ok, le pongo Y. Y abajo sería la hipotenusa. En este caso la hipotenusa es R. Entonces ahí lo tienes. Ahora para el coseno sería cateto adyacente. En este caso X. Todo esto sobre la hipotenusa, que en este caso sería R. Ahora, para tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto es Y, y todo esto sobre el cateto adyacente, que en este caso sería X. Si te das cuenta, se parece mucho y tiene mucha similitud con las funciones circulares que explicábamos al principio de esta clase. Solo que aquí el radio no necesariamente tiene que ser 1, el radio puede ser el que sea. En las funciones circulares el radio varía 1. Ahora, ojo, con esto yo me voy a apoyar para hacer transformaciones. 2 tipos de transformaciones. Yo puedo hacer transformaciones de rectangular a polar y puedo hacer transformaciones de polar a rectangular, ¿sale? Primero comencemos con rectangular a polar. Rectangular a polar. Y a continuación haremos polar a rectangular. Ok, comenzamos con la primera. Checa, rectangular a polar. Si estamos en la forma rectangular, quiere decir que como datos tendría lo de azul, o sea la coordenada en X y la coordenada en Y.
¿Cómo le haría para encontrar el radio? Si te das cuenta, viéndolo como un triángulo rectángulo, si estos fueran los catetos, la R sería la hipotenusa. Entonces, ¿qué voy a hacer si yo quiero el radio? Pues lo único que voy a hacer es calcular como si fuera una hipotenusa. ¿Cómo se calculaba una hipotenusa? Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, de x cuadrada más y cuadrada. Es x cuadrada más y cuadrada y le saco raíz. Yo sé que esta fórmula ya te la sabes como fórmula de la resultante, así la viste con el maestro Isidro. Es como si estuvieras calculando una resultante de un vector, ¿sale? X cuadrada más y cuadrada, que con él lo viste como f de x al cuadrado más f de y al cuadrado, lo mismo. Ahora, ojo, vamos a calcular el ángulo. Yo sé que el maestro Isidro también te enseñó esta otra fórmula, arco tangente o tangente a la menos 1 de Fy entre Fx. Fy entre Fx será porque eran fuerzas, pero ojo, en este caso sería arco tangente de Y sobre X. Pero esta fórmula, ¿de dónde sale? Ah, pues no sale de otro lado más que de esta función trigonométrica, la de tangente. Tangente de teta teníamos que era y sobre x. Si la tangente yo la paso del otro lado, ¿qué me quedaría? Arco tangente. Entonces teta es arco tangente de y sobre x. Estas son las dos fórmulas para pasar de rectangular a polar, ¿sale? Quiero que las anotes y las memorices perfectamente, porque estos son preguntas del Politécnico. ¿Cuáles son las dos fórmulas para transformar coordenadas rectangulares a polares? Estas dos son. Ahora, ¿cómo pasar de polar a rectangular? Quiere decir que en este caso yo tendría como datos el radio y el ángulo, lo de rojo. ¿Cómo le haría para encontrar lo de azul? Fácil, si yo quiero encontrar la x, yo puedo despejar de la función coseno. Fíjate que aquí está la x y aquí está coseno. Nada más lo único que tengo que despejar es el radio. Radio está dividiendo, ¿cómo pasaría del otro lado? Multiplicando. Mira, radio dividiendo pasa del otro lado multiplicando y me quedaría r coseno de teta. Entonces x es igual a r por el coseno de teta. ¿Sí tendría el radio? Sí, porque está en la forma polar. ¿Sí tendría el ángulo? Por supuesto, porque estoy en la forma polar. Y para calcular la y, la podemos despejar de la función seno. ¿Qué estaría haciendo el radio? Dividiendo. ¿Cómo lo pasas? Multiplicando. Si lo pasas multiplicando, te quedaría r seno de teta. Entonces me quedaría r seno de teta. Y estas dos son las fórmulas para pasar de polar a rectangular. Aquí te enseñé cómo hacerlas en caso de que se te olvide, ¿eh? Es como si fueran vectores prácticamente. ¿Sí o no? Así lo viste con el maestro Isidro. ¿Cómo vectores? Resultante, raíz cuadrada de fx al cuadrado más fy al cuadrado. Igualito. Ángulo, arco tangente de fy sobre fx. Componente en x, radio coseno del ángulo. Componente en y, radio seno del ángulo. O resultante coseno del ángulo, resultante seno del ángulo. ¿Sale? Con él lo viste como f coseno de teta o f seno de teta. ¿Sí o no, chicos? Entonces, prácticamente es lo mismo que trabajarlo con vectores. Es como si pasara a un vector y con esto como si encontrara las componentes del vector. ¿Sale? Ok, ahora veamos ejemplos.